Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo para repasar los contenidos más importantes de la semana. Una semana que viene marcada por el Puente de la Constitución y la Inmaculada, y por ello nuestros contenidos serán más cortos. Unos días en los que, pese a celebrarse las festividades de Constitución e Inmaculada, son sin duda el prólogo a la Navidad. Así son muchas las ciudades y pueblos asturianos en los que ya lucen los tradicionales alumbrados que llenan de colorido calles y plazas y que animan, ¿por qué no?, las compras navideñas. El lunes fue el día de la resaca electoral andaluza, unos comicios que pusieron de manifiesto dos aspectos. El PSOE cayó derrotado en su feudo tradicional tras 36 años de hegemonía y Vox entra en el Parlamento andaluz con nada menos que 12 escaños. El pueblo se expresó en libertad y democracia, las urnas fueron los notarios y el propio lunes distintos líderes políticos asturianos hacían sus valoraciones. Nosotros entendemos, y basta mirar unos datos significativos como son los del municipio de Cádiz, que donde hay candidaturas de unidad popular, donde hay candidaturas de pueblo, donde en 2015 el asalto institucional de las candidaturas de cambio cuajó, donde hay gobiernos de esas candidaturas, el miedo y el odio no entran en las urnas. Cádiz sacó, después de 24 años del Partido Popular gobernando, desde 2015, gobierna el cambio. En Cádiz, el cambio sacó un 30% de los votos del electorado. Vox nos acercó al 5%. Entendemos que ese es el camino para que el miedo y la sinrazón no entren en las urnas. Candidaturas municipales sólidas y que desde 2015 están cuajando una realidad diferente, que deja fuera, como digo, el miedo, que deja fuera el odio, que deja fuera partidos de extrema derecha como es Vox. Evidentemente han sido unos resultados espectaculares, han sido unos resultados históricos. Ciudadanos ha visto premiado lo que ha sido su labor durante 4 años, siendo el único partido de los que estaban en el arco parlamentario que ha crecido de una manera exponencial. Estábamos con 9 diputados, ahora tenemos 21 diputados. Te das cuenta de que ese crecimiento lo que hace es avalar el trabajo que han realizado nuestros compañeros de Andalucía durante todos estos años. Por contra, tenemos a un PSOE que, con todo lo que ha sido su acción de gobierno, de poco gobierno a lo largo de este tiempo nacional, ha conducido, entre otras cosas, a Andalucía a esta situación dentro de lo que son sus resultados electorales, ¿no? Lo que tienen que hacer los políticos que están inmersos ahora, viendo lo que son estos resultados, es tomar buena nota de lo que las urnas han comunicado, no hacer ya caso a esas encuestas manipuladas por parte de hoy del CIS y ir hacia un camino que es el necesario para toda la ciudadanía y para toda España. Bueno, lo que hay que tener muy claro es que en la noche de ayer los andaluces han demostrado que querían un cambio. Ha habido un vuelco electoral en el que después de 36 años el Partido Socialista ni llega a la mayoría ni puede sumar, o no parece que pueda sumar una mayoría de gobierno. Por lo tanto, y como ayer decía Pablo Casado en su intervención en la noche, las fuerzas que proclaman o que piden un cambio y que se van mucho los andaluces y las andaluzas deben liderar ese cambio, y la mayor fuerza es la del Partido Popular con Juan Moreno al frente. Pero yo creo que el próximo 27, creo que es de diciembre, la Constitución del Parlamento andaluz, debemos presentar de candidato a Juan Moreno y producirse ese cambio que, como han demandado los andaluces ayer en las urnas, es tan necesario para esta comunidad. Las elecciones celebradas este fin de semana en Andalucía han sido un éxito para vos gracias a la confianza que los andaluces han puesto en nosotros. Ahora toca llegar a pactos con el Partido Popular y Ciudadanos. Nosotros no hemos venido a investir a una persona, sino a defender nuestras ideas. Le vamos a proponer 6 puntos. Primero, recuperar la competencia de educación y sanidad. Segundo, suprimir impuestos de sucesiones. Tercero, resaltar tradiciones como la tauromaquia, Semana Santa, caza, etc. Cuarto, derogar la ley de memoria histórica y la ley de género. Quinta, lucha contra la inmigración ilegal. Sexta, prioridad de las ayudas sociales a los españoles. Esto queremos transmitirlo tanto en Andalucía como en Asturias. Esperamos que en Asturias tengamos un éxito multiplicado por 3 con relación a las andaluzas. Muchas gracias. La calle también opina. Debacle para la izquierda y bueno, pues la derecha parece que se va rearmando poco a poco. ¿De quién tiene la culpa de que la izquierda pierda votos? Bueno, a lo mejor hay que preguntarlo también a los ciudadanos, no solo a los partidos.
porque cada uno tiene que ser consecuente cuando mete el voto en la urna, ¿no? Pues, hombre, no sé mucho de política, pero yo creo que es debido a la abstención que hay. Se ha abstenido la gente mayormente del PSOE, creo yo. Y eso ha beneficiado la derecha. Son muy fieles a sus políticos, siempre votan. Bueno, yo creo que claramente hubo un resultado que iba en contra de todas las encuestas, que son el número de escaños sacados por el partido político Vox, y que bueno, creo que es algo que nos debería hacer reflexionar a nivel de política nacional y que los partidos políticos, cada uno de ellos, se replanteen sus estrategias a partir de ahora. El lunes también fue el Día de las Personas con Discapacidad, unos ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que el resto de españoles y que no quieren ser de segunda, sino vivir en un país en el que la plena inclusión deje de ser teoría y pase a la práctica efectiva. En Asturias hay más de 100.000 personas con alguna discapacidad, y el CERMI es la organización que agrupa al grueso de este colectivo. La presidenta de CERMI, Mónica Oviedo, lamentó tras la reunión mantenida con el presidente del Principado por el comité ejecutivo de esta organización que todos los años se tenga que repetir la demanda de agilización en el pago de subvenciones porque muchas de ellas aún no han sido resueltas a estas alturas del año. Han pedido también el apoyo del presidente para hacer cumplir la norma en materia de eliminación de barreras que debería de haber estado ejecutada en 2017. Para ello, Mónica Oviedo ha anunciado que pedirán a los ayuntamientos asturianos que inviertan el 10% del superávit en obras de accesibilidad. Demandan también mayor accesibilidad en centros sanitarios y citan el caso de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. Denuncian los problemas en materia de atención a personas con discapacidad sensorial en el UCA y para este colectivo piden asimismo que la televisión sea más accesible con subtítulos o lengua de signos. A comienzos de enero está previsto que la Administración haga entrega al CERMI de un segundo plan de atención a las personas con discapacidad. El anterior finalizó en 2017. El martes conocíamos que el paro volvió a subir en Asturias en el mes de noviembre en más de 700 personas. Aquí cada uno hace la lectura según le convenga. Ya sí vemos que los sindicatos claman contra el incremento y el gobierno afirma que es la menor subida registrada en noviembre en los últimos años. Lo cierto es que, números aparte, para 700 familias se abre un periodo oscuro, el del desempleo. En términos anuales, el desempleo ha bajado un 5,86%, contando con 4.567 parados menos en el 11º mes del año que en el mismo periodo de 2017 en Asturias. Por sectores, el paro ha aumentado en mayor medida en el sector servicios, donde se han registrado 637 nuevas personas en el SEPEPA, hasta alcanzar las 52.706. Le siguen los inscritos procedentes del colectivo sin empleo anterior, que suman 90 personas nuevas, 7.260 en total. Los procedentes de la agricultura, con 32 parados más, 1.463 en total, y los parados de la construcción, que han aumentado en 23, con 5.977 desempleados. El único sector en el que ha descendido el paro ha sido en la industria, con 42 desempleados menos, hasta alcanzar los 5.951 parados. En el colectivo sin empleo anterior, dadas de alta en los servicios de empleo, 888 personas son menores de 20 años, 1.521 tienen entre 20 y 24 años, 1.013 entre 25 y 29 años, 1.603 entre 30 y 44 años y son los mayores de 44 años los más representativos entre este colectivo, alcanzando las 2.235 personas. Por géneros, es superior el paro entre mujeres que entre los hombres, sumando las primeras 41.534 paradas y los segundos 31.823 desempleados. El paro juvenil, por su parte, se sitúa en 5.291 personas y el extranjero aumenta un 4,24% en términos mensuales, hasta alcanzar los 5.651 parados. La estadística publicada por el Ministerio de Trabajo refleja además un descenso en la contratación en el mes de noviembre en comparación con octubre en Asturias. En concreto, ha bajado un 18,06%, lo que implica que se ha suscrito 6.692 contratos menos que en el pasado mes de octubre. A nivel nacional, el paro ha bajado en 1.836 personas, hasta los 3.252.867 desempleados en noviembre. También el martes decía adiós, tras 15 años en el cargo como presidente de la Ópera de Oviedo, Jaime Martínez, hombre amable, trabajador, educado y que ayudó a consolidar la lírica en ciudad y región. Le sustituye en el cargo el hasta ahora vicepresidente Juan Carlos Rodríguez Ovejero.
El pasado martes, el Salón de Té del Teatro Campoamor fue testigo de la renuncia al cargo del presidente de la Ópera de Oviedo, Jaime Martínez, y consecuente relevo de Juan Carlos Rodríguez Ovejero. 15 años sentado en el mismo sillón son demasiados, dijo Martínez en su encuentro con los medios, a los que agradeció la cobertura de su labor en la Fundación, pero aseguró que las razones de su dimisión eran muy distintas. Pero creo que nadie es imprescindible y que es bueno de vez en cuando dar un paso adelante un poco distinto. Afortunadamente, en nuestra casa, en la institución, hay un equipo sólido profesional, por lo tanto, el cambio de personas no va a venir, no va a pasar nada. Gracias a Dios no es por enfermedad. Bueno, siempre ahí. También quiso aprovechar tan emotivo momento para recordar su nombramiento por unanimidad. La presidencia por aquel entonces le parecían palabras mayores, apuntó. Afortunadamente, admitió sus circunstancias siempre fueron muy favorables. Y la circunstancia que tengo por mí, realmente me ha sido siempre muy favorable. He tenido mucha suerte en esta vida, mi circunstancia siempre me apoyó. Empezando con Susi, mi mujer, que tuve la circunstancia de encontrarla en Madrid, sabéis que es americana, y bueno, tuve esa suerte. La Ópera de Oviedo tenía prejuicios, solo se ama o se odia lo que se conoce, apuntó Jaime Martínez, que entiende la importancia de hacer llegar la ópera a los jóvenes, un objetivo con el que concuerda su sucesor, Juan Carlos Rodríguez Ovejero, que quiso hacer especial mención en su discurso a los socios y nuevos aficionados. Y por supuesto dar unas pinceladas de su visión personal sobre el estado actual de la Fundación. Es en cuanto síntesis, promover la ópera con una riqueza cultural extraordinaria. Es un activo que heredamos, tenemos y hay que promoverlo. No puede quedarse en la caja o quedarse prácticamente en un cuadro nuestro que estamos encantados en verlo en nuestro domicilio. Hay que moverlo directamente. Dar continuidad a esta tradición. La hemos heredado. Dijimos que tiene 72 años de obra ininterrumpida. Leyendo la historia a través de, lógicamente, de los conocedores profundos, las tradiciones históricas sabemos que se remontan mucho antes, aquí en Oviedo, de ópera, lo cual es absolutamente espectacular. Lo comentaba Jaime en una conferencia hace un tiempo, también es impresionante la historia. Hay que dar continuidad a esa tradición que tenemos. Una misión, visión y estrategia que, según dijo, como hombre de negocios a partir de ahora hará propios. Y como Jaime Martínez auguraba, si lo disfruta una décima parte de lo que él hizo, va a hacerle muy feliz. El presidente de UCE Asturias valoró y denunció el miércoles las declaraciones del viceconsejero de Medio Ambiente y Cogersa sobre las posibles multas millonarias de la Unión Europea. Te escuchamos. Ecologistas en Acción y la Unión de Consumidores de Asturias denunciaron este miércoles las declaraciones del viceconsejero de Medio Ambiente y Cogersa, a la que acusan de haber despreciado las múltiples opciones que se le han ofrecido para la gestión de residuos y así evitar la multa multimillonaria a la que podría enfrentarse el Principado. Beatriz González, experta en gestión de residuos y representante de Ecologistas en Acción, apuntó que Fernández Fano pretende exculpar al gobierno de su nefasta gestión y que lo que no puede ser es que la responsabilidad recaiga en la sociedad civil. ¿Y quién tiene la responsabilidad ante esto? Bueno, pues en primer lugar deben asumirla aquellos que tienen competencia en la gestión de los residuos. Por lo tanto, en primer lugar, los ayuntamientos, que se caracterizan por haber tenido una dejación total de funciones. Su gestión realmente la han dejado en manos de Cogersa y del gobierno regional, por lo tanto estos son los segundos responsables. Es decir, hay alguien o algo que no ha cambiado nunca, es decir, es el gerente de Cogersa. El gerente de Cogersa, Santiago Fernández, lleva siendo gerente de Cogersa, pues podemos decir, toda la vida. Y por lo tanto, como responsable técnico, nosotros no podemos hacer otra cosa más que exigir su cese inmediato. Las alternativas, según explicó González, que llevan proponiendo desde 2010, siempre han seguido la misma máxima, cumplir la normativa, a lo que considera el gobierno ha hecho oídos sordos en pos de una incineradora. Según explicó Pablo García, responsable de temas ambientales de la Unión de Consumidores, la incineradora siempre ha ido de la mano de sus correspondientes cenizas tóxicas y un vertedero, nunca sola. En primer lugar, lo que planteamos es que se tiene que aplicar la alternativa de gestión. O sea, primero reducir, reutilizar, reciclar, valorizar y lo último, depositar en vertedero. Eso en Asturias no se está haciendo. En segundo lugar, impulsar la reducción de la generación de residuos, es decir, que la reducción evidentemente es lo primero que hay que hacer.
y particularmente de la fracción rechazo, es decir, aquellos residuos que ni se pueden reutilizar ni se pueden reciclar. En tercer lugar, promover la reutilización de envases, a semejanza de lo que tradicionalmente se viene haciendo, por ejemplo, con los envases de sidra, ¿no? Las medidas propuestas para cumplir con estos objetivos que establece la legislación incluyen la recogida puerta a puerta y los planes locales donde ésta no alcance, la bolsa verde o quinto contenedor, el sistema de depósito, devolución y retorno de envases como complemento de la recogida puerta a puerta y la bonificación económica para incentivar la participación ciudadana. A las puertas de Navidad queremos conocer en nuestra encuesta cuánto aproximadamente nos vamos a gastar. El dispendio va por barrios y por bolsillos. Pues en principio no, ni recibirlo ni darlo. Eso se hace sobre la marcha. A medida que transcurre el tiempo y van llegando los días, en ese momento tomas la decisión. Bueno, yo normalmente los regalos me los hacen, no les hago yo. Es que no tengo ni idea, porque además yo no soy mucho de regalar ni que me regalen, no me hace mucha ilusión. Pero bueno, siempre algo compro. Pero vamos, un poco así como... Pues nada, todavía. Estoy mirando algunas cositas, pero soy de última hora. Bueno, no creo todavía. Igual más tarde sí, pero no creo todavía. Que va, yo hasta el último momento, hasta que no veo las orejas del lobo, no me meto en esa marabunta que se forma justo el día antes. Siempre mi mujer, siempre. A mí, a los hijos y a los nietos, siempre. Pues no sé, así para seres muy queridos, yo qué sé, mi novia o mi madre, pues igual me gasto ciento y pico euros. Y en esta semana más corta en lo laboral, también queremos conectar con nuestro corresponsal en Madrid, Roberto Granda, para que nos cuente la actualidad que en la capital de España tiene que ver con Asturias. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches, muy bien. Este fin de semana vamos a tener un acontecimiento bastante excepcional, podríamos decir, el partido entre el River y el Boca, que es el clásico argentino, y para ello va a haber un despliegue de policía monumental. Entre ellos hay 80 policías asturianos, ¿no? Así es, van a estar presentes 80 agentes de la región, 80 agentes asturianos, para reforzar el dispositivo de seguridad que este partido, que se va a celebrar el domingo en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Y bueno, es para que no destrocen la Castellana, porque al final si se lanzan sillas y rompen mobiliario, el perjudicado es el hostelero y todos los ciudadanos de Madrid. Y es que dicen que es el encuentro de mayor riesgo de toda la historia de la ciudad. Para hacernos una idea, un Madrid-Barcelona llega a movilizar hasta 2.500 efectivos. Y este partido, aunque no han dado cifras exactas, lo superará con creces ese número. Así que de Asturias también llegan refuerzos, toda ayuda es poca para garantizar la seguridad y que no haya que lamentar, incluso muertes, pero sobre todo que no haya que lamentar incidentes violentos entre ambas aficiones y que todo se desarrolle de manera satisfactoria para todo el mundo y sobre todo para los que organizaron esto, que se la están jugando, nunca mejor dicho, arriesgándose a traer el partido aquí, donde supuestamente se puede garantizar mejor la seguridad que en Buenos Aires, que en Argentina. Y eso, llegarán de la región también agentes que estarán en Madrid. Y para aquellos asturianos que quieran ir a Madrid este puente, Renfe oferta plazas de refuerzo para los trenes Alvia, ¿no? Sí, casi 600 plazas de refuerzo para el trayecto Asturias-Madrid durante el puente de la Constitución, y es que este es el puente de mayor afluencia a Madrid de todo el año, con las Navidades a la vuelta de la esquina, y bueno, la oferta para viajar en Alvia aumenta de forma significativa, es una opción más. La opción también es el coche, el autobús, el avión está un poco más caro, pero bueno, del coche también hemos sabido que somos la comunidad del norte que más paga en peajes en el trayecto
en el trayecto hacia Madrid, de un total de 25,35 por vehículo, solamente en peajes. Porque después de que quitaran los pagos de la autovía Burgos-Álava, que beneficia a los conductores vascos, nos hemos quedado los asturianos como los primos, ¿no? ¿Qué más se tienen que rascar el bolsillo para venir a Madrid en coche particular? Bueno, para aquellos que vayan a Madrid también hay problemas, ¿no? ¿Cómo está afectando la restricción de la zona Madrid Central al tráfico? Pues bueno, los niveles de contaminación que supuestamente para lo que se hizo siguen siendo los mismos. A mí lo de Madrid Central me parece una carmenada más y hay diversas asociaciones que están protestando porque bueno, es una forma como otra cualquiera de controlar la libertad individual, que es lo que los dirigentes quieren, lo que los concejales quieren, dirigir la vida de las personas, sus movimientos, poner trabas a la circulación, al comercio, y dejar el centro de Madrid para el tío de la bicicleta o para el tío del patinete eléctrico, cuando, bueno, una ciudad no es un parque temático, una ciudad, queramos o no, se ha hecho para los coches. El que no esté a gusto con coches tiene la opción de irse al campo, tiene la opción, por ejemplo, de vivir en un pueblo de Asturias, que los hay muy bonitos y donde seguramente no tendrán problemas de tráfico. Sin embargo, Madrid es una ciudad especialmente habilitada para las bicicletas, quiero decir, no es un velódromo. Se está queriendo hacer la ciudad eco-friendly y bueno, al final creas más problemas de los que tienes. Entonces los asturianos que vayan a Madrid este puente y quieran entrar por el centro en coche particular no lo van a poder hacer, van a tener que dejarlo fuera de lo que ellos llaman la almendra central y bueno, pues una dificultad más, una traba más para el desplazamiento, por desgracia. Bueno, cambiamos un poquitín de tema a algo que llevamos siguiendo ya varias semanas, como es Alcoa, que ha vetado al Principado y a la Xunta de Galicia en las negociaciones. Cuéntanos. Así es, no quiere negociar con los gobiernos de Galicia y de Asturias respectivamente y solo reconoce como interlocutor válido al Ministerio de Trabajo. Los representantes de los trabajadores se han reunido con la empresa sin acuerdo y entonces parece que todo va a depender de lo que el Ministerio de Trabajo haga, ya que bueno, los sindicatos no han llegado a ningún acuerdo para frenar el ERE, los gobiernos de Asturias y Galicia no sirven como interlocutores válidos para Alcoa, así que se sigue complicando la cosa. Ya digo, la fecha límite es el 30 de enero, fecha ultimísima, y seguiremos contando lo que ocurre, pero se están enredando cada vez más los asuntos, las cosas. Ya para finalizar la entrevista, estamos precisamente finalizando el año y Telecinco y La 4 no van a dar las campanadas desde la Puerta del Sol, sino que van a ir a Mallorca y justamente las va a dar Jesús Calleja y Lara Álvarez. Las cadenas generalistas suelen dar las campanadas desde la Puerta del Sol, pero existen excepciones. Recordemos que en 2005 Telecinco dio las campanadas de Oviedo con Carmen Alcaide y Paco Lobato y ahora es Lara Álvarez, la presentadora gijonesa, la que con Mediaset irá al municipio mallorquín afectado por las riadas y darán las campanadas desde allí en las cadenas de Mediaset, que son Telecinco y 4. Y bueno, la chica esta, la presentadora asturiana, estará ahí, pero el resto de cadenas, Televisión Española y las demás, sí que la darán desde la Puerta del Sol, así que bueno, la gente puede elegir con qué cadena tomarse las uvas. Pues muchísimas gracias, Roberto, como siempre. A vosotros. Hasta luego, Carmen. Que vaya bien. Gracias. Y esto es todo por hoy. Llegamos al final de este espacio informativo, ya decíamos, más corto en duración y contenidos que otras semanas. Recuerden que estamos en contacto en el correo opinion@esasturias.tv y en el WhatsApp 722-601-868, donde pueden enviarnos todos sus vídeos. Disfruten del descanso y precaución si van a salir a la carretera. Gracias por su atención y buenas noches.